Hola, mi nombre es Fernando Woodman y te quiero dar la bienvenida a este taller sobre oportunidades de inversión en tiempos de crisis. Antes de entrar de lleno al tema, creo que es importante ubicarnos actualmente. Hoy día es 22 de mayo del año 2020. Estamos viviendo las consecuencias de una pandemia eh, global, aunque es de repente redundante decirlo, una pandemia del coronavirus o también llamado como el COVID-19, cuya magnitud y extensión es global y esto ha generado una crisis no solamente a nivel salud, la gente se enferma, la gente se muere, sino también a nivel económico. Es un problema para los países, para las empresas y para los individuos, que muchos están perdiendo el empleo y perdiendo sus ahorros. Entonces la situación es bastante complicada. No tenemos idea cuánto tiempo va a durar. Eh, esperemos que no dure mucho, pero estamos seguros que vamos a poder superar esta situación como en el pasado se han superado ya otras crisis y otras pandemias. Es importante recalcar esto a luz de lo que voy a mencionar en en las siguientes páginas de esta presentación. Hablemos de la crisis de los mercados financieros que se han suscitado hoy a raíz de esta pandemia global. Pero lo que ha sucedido hoy no es una excepción, es decir, no es la primera gran crisis que tenemos. Han habido crisis en el pasado. Y antes de hablar sobre esta oportunidad que nos presenta la crisis, creo que es importante revisar el pasado, revisar la historia para ver qué nos enseña. Bien, vamos a ver este cuadro que me parece súper importante porque nos refleja el rendimiento de la bolsa de Nueva York durante los últimos 150 años. Este cuadro se inicia acá, a la izquierda, en el año 1870, asumiendo que el valor de la inversión en una canasta que representaba toda la bolsa de Nueva York era $1, ¿correcto? $1. 150 años después, el valor de ese dólar antes de esta crisis era 19.044 dólares. Después de la crisis bajó un poco a 15.303 dólares. Esto es un cuadro de escala logarítmica. Aquí vemos 1, 10, 100, 1000, 10.000, etc. Si fuera un cuadro de escala normal, esto sería, digamos, no alcanzaría a entrar en una pantalla, tendría que ser pues varios pisos de pantalla. Entonces, de manera logarítmica se explican estos cuadros de largo plazo mucho mejor. ¿Qué conclusiones podemos ver acá? Bueno, la primera es obvia, que las bolsas van subiendo, que los precios van subiendo. ¿Okay? Eso es evidente. Un dólar se convirtió en 19.000 dólares. De repente, a ver, para ponerlos en escala, nadie invierte un dólar en la bolsa. Digamos que alguien hubiera invertido 1.000 dólares en este año. Digamos, mi bisabuelo o mi tatarabuelo me deja una herencia de 1.000 dólares invertidas en la bolsa. Y 150 años después encuentro el sobre, bueno, esos 1.000 dólares se han convertido en 19 millones de dólares y si espero a que pase la crisis, digamos, se convirtieron en 15 millones, ¿no? Ese es un poco, en números un poco más reales. Ahora, primera conclusión, como les digo, es que las bolsas suben. Segunda, es que no suben en una línea recta perfecta, es decir, tienen periodos de crecimiento y luego tienen caídas, ¿no? Tienen caídas y luego se vuelve a recuperar y luego otras caídas. Algunas caídas son más fuertes que otras, algunos periodos de crecimiento son muy fuertes. Aquí vemos, por ejemplo, esta caída importante del año 29, la Gran Depresión, que se dio en Estados Unidos y que, bueno, contagió al mundo, una depresión muy fuerte. Y luego vemos diferentes escenarios, ¿no? Y diferentes caídas y diferentes depresiones. Lamentablemente no se ha logrado conseguir algún tipo de antídoto o de vacuna para las crisis y las recesiones. Son parte natural de la vida, suceden cada cierto tiempo. Son como los temblores y los terremotos en las zonas sísmicas. Sabemos que van a volver a ocurrir, no sabemos cuándo
y hay que estar preparados simplemente para eso y seguir y continuar con la vida. No, no podemos parar y detenernos simplemente por el temor de que vaya a haber un terremoto o vaya a haber un temblor. Lo mismo sucede acá. En términos de inversión, el estar invertido en el tiempo generó, digamos, un rendimiento a prueba de tontos. Cualquiera que estuvo acá y simplemente se mantuvo en el tiempo obtuvo un rendimiento que posiblemente estuvo alrededor del 10-11% anualizado. Imposible predecir los mercados. Algunas personas piensan que existe la posibilidad de predecir las caídas y vender antes y comprar siempre en el momento más bajo. Eso es imposible de predecir. Sin embargo, hoy que ya estamos en una crisis, que ya ha caído el mercado, obviamente es una mejor oportunidad de inversión porque los mercados están más baratos. Y esa es la teoría que estoy tratando de mostrar a través de estos cuadros. Vamos a ver algunas conclusiones de los cuadros anteriores. Las crisis son recurrentes a través de la historia. No nos queda ninguna duda que han habido crisis en el pasado, van a haber crisis en el futuro. No hay forma de podernos proteger, no hay vacuna ante las crisis, es parte de la economía, es parte de lo que nos sucede. Ahora, si queremos un poco de data con respecto a la información anterior, vemos que la duración promedio de las peores crisis ha sido 57 meses. Y en los últimos 150 años de la bolsa americana, hubieron 17 crisis importantes y en promedio cada una de ellas se dio cada 9 años. No es esto lineal, no es simétrico, pero en promedio sacamos que si hubieron 17 crisis en 150 años, más o menos cada 9 años venía una crisis. Otra conclusión que uno se puede dar cuenta de manera muy evidente al ver el cuadro es que los mercados siempre se recuperan en el tiempo. Algo que mencioné, de repente no le hice hincapié en el cuadro anterior, era que un dólar invertido en el año 1871, que es cuando empieza este cuadro, hubiera crecido, se hubiera convertido en 15.303 dólares a finales de marzo del 2020. Es decir, ya incluyendo la gran caída de febrero y marzo sin la recuperación de abril, ¿no? Porque antes de febrero estábamos hablando de que esta cifra hubiera sido 19.000 dólares. Entonces, ven ustedes a través de la bolsa cómo puede crecer el dinero por efecto del interés compuesto. ¿Qué otra? Muy bien. En este cuadro interesante encontré acá cuál había sido la magnitud de estas crisis del pasado. Y la gente de Morningstar hizo un muy buen trabajo al crear esta lista que le llaman la lista del ranking del dolor, el Pain Ranking, como ven acá en esta columna. Y el Pain Ranking está basado en dos factores fundamentales. Es cuánto fue la pérdida del mercado en ese momento y más o menos cuánto tiempo duró. Entonces vemos que en el primer lugar del ranking del dolor de estas crisis financieras tenemos la famosa Gran Depresión que empezó en agosto del año 29 y que ocasionó que del momento más alto donde llegó a estar la bolsa antes de la crisis cayera casi un 80% a su momento más bajo, a la base. ¿Correcto? La recuperación de esto se dio en el año 36, o sea, aquí estamos hablando básicamente de 7 años desde que empezó la crisis hasta que las bolsas se recuperaron. Le sigue, en segundo lugar, la crisis de la famosa década perdida, que es la primera década de este milenio, del año 2000 hasta el 2010. Y le llaman la década perdida porque si bien hubieron periodos de crecimiento fuerte, fueron interrumpidos por crisis como las .com y como la crisis financiera global que se ocasionó, que se originó en Estados Unidos con el tema de las hipotecas, que se dio entre el año 2008 y el 2009, ¿no? Entonces, durante esa década hubieron dos caídas muy fuertes y esa es considerada históricamente como el segundo más fuerte en términos del pain rank. ¿Ok? Bien, vamos al siguiente.